A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Vamos a continuar con el estudio, chicos. Estábamos en el intermedio, ¿se acuerdan que habíamos quedado que una vez que llegáramos a la carta 30, íbamos a bucear un poco en el libro de Hinayana sobre las cartas de KH a Leadbeater? Por consejo de uno de los que toman esta clase, que era relevante ponerlo, por eso es que lo estoy poniendo. Ya avanzamos un poco en la carta porque es larga, y entonces vamos a continuar. En la vez pasada nos quedamos acá, en algunos de los últimos comentarios, porque lo que hace Hinayana Hadasa es que va tocando poco a poco los elementos de la carta, que son muchos, y los va desarrollando. Por ejemplo, no depende de mi voluntad, esto ya lo vimos, los maestros, haga buenas obras en su nombre, etcétera, por amor a la humanidad, y entonces nos quedamos ahí y vamos a continuar ahora. Vamos ahora con la invocación de Radha Burnier, si les parece. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto, permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Y ahora sí continuamos. El trozo que utiliza Hinayana aquí es tal como lo definen nuestras reglas y lo desarrolla pues mucho. Vamos a ver de qué manera lo desarrolla. Dice, cada religión, dice Hinayana en relación a esta carta, da ciertas reglas de conducta respecto a cuál es el sendero de la justicia. Voy a repetir. Todas las religiones, de acuerdo a Hinayana, dan reglas sobre cuál es el sendero de la justicia, es decir, cuál es la dirección en donde la justicia habita. Pero a medida que pasan los siglos, la palabra justicia o dharma, como se dice en sánscrito, se utiliza para cubrir toda suerte de acciones y ceremonias que proclaman los sacerdotes y jerarquías religiosas como necesarias para la justicia o dharma, pero que nada tienen que ver con la verdadera justicia. Es decir, lo que está diciendo aquí Hinayana en relación a esto está tratando de descifrar las reglas de los maestros. Y por eso está tocando el sendero de la justicia. Y lo primero que nos pone es la definición de justicia en sánscrito, que es dharma. Al final de cuentas, dharma es justicia. Además, nos dice que con el paso del tiempo, los sacerdotes, a través de ceremonias, proclaman una serie de cosas que ellos llaman justicia, pero que no tienen nada que ver
con lo esencial de la justicia. Cada religión está colmada de mandamientos que se supone han sido dados por un legislador divino. Pero las investigaciones practicadas en la historia se demuestra que todo eso es simplemente el resultado de la acumulación de largas edades de explotación por parte de los sacerdotes de la superstición ignorante de los pueblos. Y aquí dice algo fuerte. Dice, las investigaciones practicadas históricamente, se demuestra que todo esto, todo lo que se dice en relación a esto, a los legisladores divinos que han dictado los mandamientos, en realidad en el fondo no es que lo que ha ocurrido en largas edades de explotación por parte de sacerdotes de la superstición ignorante de los pueblos. Hubo una época en la India, dice Ginera Hadassah, cuando sati, o sea, la inmolación de la viuda sobre la pila funeraria de su marido, era proclamada por los sacerdotes y los legisladores como dharma o ley de Dios. Repito, dice, hubo un tiempo en la India cuando sati, o sea, la inmolación de la viuda sobre la pila funeraria de su marido, era proclamada por sacerdotes y legisladores como dharma o ley de Dios. Hace solamente unos cuantos años en Inglaterra, el casarse con la hermana de la difunta esposa era considerado como un ultraje a la moralidad y prohibido por la ley. Ahora la ley ha cambiado, aunque la Iglesia de Inglaterra no permite que semejantes matrimonios sean solemnizados por la Iglesia. Purda o velo con el que se cubren las mujeres cuando se presentan en público y en el hogar manteniéndolas apartadas de los hombres es proclamado por los musulmanes como un mandamiento del profeta Mahoma y por consiguiente por Dios. En algunas religiones se proscribe la poligamia y en otras se permite. Prohibiciones sexuales de la variada naturaleza se proclaman como sanciones divinas, tanto entre las gentes salvajes como entre las personas civilizadas. Todas las civilizaciones están llenas de costumbres permitidas o prohibidas, de acuerdo a los dictados de la tradición o de los convencionalismos. Empero, al adepto, no le conciernen los convencionalismos de las pasajeras civilizaciones, es decir, las civilizaciones que al final son pasajeras, y credos, sino las realidades fundamentales que descansan en el recto pensar, sentir y actuar. El criterio del adepto acerca de lo verdadero y lo falso, de cada costumbre que se proclama como dada por Dios, estriba en la respuesta que se dé a la siguiente pregunta, dice General Hadas. ¿Contiene el germen de la crueldad aquello que se dice? De ahí que el maestro utilice la notable frase, tal como lo definen nuestras reglas, subrayando la palabra nuestras, como para llamar la atención sobre las reglas de los adeptos y no las reglas del costumbrismo o de la moralidad convencionales que todas las sociedades humanas han creado a lo largo de los siglos. Bueno, entonces, tal como lo definen nuestras reglas, aquí es desarrollado enormemente por Ginera Hadassah de una manera muy brillante. Nos hace un recorrido por toda la parte histórica de las religiones y nos señala cosas que son que evidentemente son ciertas. Bien, el siguiente, la siguiente oración que va a analizar Ginera Hadassah es los periodos en los que su sociedad progrese en paz. El maestro ya hizo alusión a los 7 años de probación del Chela que puede llevarlos a cabo en cualquier parte. ¿Se acuerdan que vimos una extensa explicación del maestro a este respecto? Entonces, en relación al Leadbeater, y de hecho está en esta carta, es un poco antes de que lleguemos a este punto. Por eso dice, el maestro ya hizo alusión a los 7 años de probación, que era una especie de prejuicio que el Chela puede llevar a cabo en cualquier parte del mundo. Pero la regla se refiere cuando el desenvolvimiento de los acontecimientos es normal. Es decir, cuando todo lo que pasa es de acuerdo al estándar, al promedio, a lo que le pasa a la mayoría, a eso se le llama normal. Pero existen determinados periodos de presión anormal, en que las necesidades de hacer un gran trabajo son especialmente urgentes. En circunstancias semejantes, anómalas, la regla normal queda modificada. Una crisis de esta naturaleza es la que ocurrió en 1884, cuando los misioneros cristianos de Madrás tramaron una intriga con la ayuda de 2 de los residentes de la sede internacional teosófica para probar que HPB había escrito con su propio puño y letra las cartas de los adeptos y que la existencia de los maestros era una pura invención de su imaginación impuesta a sus crédulos discípulos. Bien, aquí Ginera Hadassah entonces está hablando de que muchos periodos en donde la sociedad nuestra progresa en paz no hay. En general siempre hay intrigas, hay instigadores, hay personas que se dedican a destruir los avances, hay personas que se dedican a cuestionar, a inventar o a sembrar una serie de ideas que transforman, trastocan o complican, modifican o lamentablemente a veces impiden o hasta destruyen los avances que se pueden tener en materia, en materia religiosa. Por esas razones que está diciendo aquí esto Ginera Hadassah en relación a lo que pone aquí el maestro.
Entonces, está diciendo que hay una intriga muy grande en 1884 que viene de los misioneros cristianos que supuestamente deberían ser misioneros y cristianos y no instigadores, pero de alguna manera se cambian de chaqueta, se ponen la chaqueta de instigadores y empiezan a tramar una serie de intrigas en contra de la sociedad teosófica. Y para eso utilizan a dos inestables, que ya lo vamos a ver más adelante en la misma carta, a un matrimonio muy inestable, e inventan o calumnian entonces que las cartas no eran escritas por los maestros y que no eran de los adeptos, que las había escrito HPB. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí entonces Ginera Hadas. Y para esto que está diciendo hay mucha tela que vamos a ver más adelante. Ahora bien, el trabajo de HPB al establecer la sociedad teosófica por orden de los maestros no fue una simple actividad filosófica. Ella era la causa de la verdad, una causa, para utilizar la frase del maestro que continuamente habla de la causa. Sobre la existencia y progreso de la sociedad existían vastos esquemas de los adeptos para la regeneración del género humano. Repito, sobre la existencia y progreso de la sociedad existían vastos esquemas de los adeptos para la regeneración del género humano. Es decir, para que exista la sociedad teosófica y para que progrese la sociedad teosófica había muchos esquemas dados por los adeptos y todos tenían la función de regenerar al género humano. El ataque por los misioneros contra la sociedad con el propósito de destruirla era un ataque contra el género humano, que estaba en un proceso de regeneración. Por poco que ellos comprendieran eso, es decir, los instigadores. Los misioneros pensaron que estaban haciendo al servicio de Dios, aunque en realidad estaban realizando todo lo contrario. Bueno, en sesiones pasadas ya hablamos de la famosa teoría de los vectores. Los vectores es una teoría que nos explica que hay diferentes maneras de ver una realidad. Pero de todas esas maneras, una es la más importante. Eso nos lo enseñan también los textos que tienen que ver con espiritualidad y que hacen referencia al discernimiento. Entonces, primero es ver todas las formas de ver la realidad y después de todas esas formas elegir cuál es la que tiene más sentido. Es decir, de todas esas formas, cuál es la forma correcta de ver la realidad. Pues aquí estamos viendo eso. Los misioneros escogieron una manera cómoda de ver la realidad y en esa manera cómoda ajustaron su racionalidad para que se viera razonable. ¿Y qué quiere decir razonable? Entonces, el propósito era destruirlo, pero eso queda soterrado. Es un ataque contra el género humano porque estaba en proceso de regeneración. Sin embargo, ellos pensaban que estaban haciendo un servicio a Dios. Ellos se vieron a sí mismos como servidores de Dios, hay una manera de verlo así, y por lo tanto, como han dedicado tanto tiempo a una lectura específica de las escrituras de Cristo, con una interpretación muy peculiar, entonces ellos estaban convencidos de que estaban haciendo lo correcto al destruir entonces el nacimiento de una sociedad que ponía en riesgo al verdadero camino hacia Dios. Bueno, aunque en realidad estaban realizando todo lo contrario. Bueno, esa es la famosa teoría de los famosos, de las diferentes formas de ver la realidad. En la actualidad tenemos problemas similares a estos en la sociedad teosófica y continuamente tenemos que ayudar a que entre todos veamos cuál es la manera más correcta de todas las que hay de ver la realidad. Por supuesto, esto requiere autocrítica por parte de las personas que utilizan otros vectores y que además están convencidos de que esos vectores sean correctos. Y esto es un trabajo permanente que tenemos que hacer para poder entonces instaurar una verdadera fraternidad. Bueno, es lo que está diciendo aquí en relación a esta oración. Vamos a la siguiente oración. Todo esto está puesta entre la vida y la muerte, dice el maestro Kach. Bueno, el maestro, bueno, es necesario que nos detengamos con cierta extensión acerca de la situación en la que se hallaba la sociedad teosófica en 1884, porque ya se tocó ese tema al que se refiere el maestro. Acabo de mencionar que hubo un ataque a la sociedad por los misioneros cristianos de Madrás, pero la génesis del ataque es otra. Vamos a ver y es la siguiente. Estando HPB, y aquí pone toda la historia, estando HPB en el Cairo en 1871, conoció al señor Coulomb, un francés, y su señora esposa inglesa, la señora Coulomb. El nombre de soltera de la esposa era Emma Cotting, el nombre de ella de soltera, ahora como casada, era la señora Coulomb. En 1878, un año después, HPB y el coronel Olcott se fueron a la India y se establecieron en Bombay, la sede internacional de la sociedad, que ya lo habíamos visto también en otras sesiones. Por esta época, los Coulomb se dirigieron a Gal, Ceilán, donde abrieron una casa de huéspedes. Esta aventura había fracasado cuando la señora Coulomb escribió a HPB solicitándole un préstamo. HPB le respondió
que si ella tenía interés en venir a la India con su marido, les podía hallar trabajo. De modo que los Coulomb hicieron el viaje y cuando llegaron se les proveyó de trabajo en lo que fuera posible. El marido era un buen carpintero y se le encontró empleo en una fábrica. Más tarde perdió su empleo, de modo que se le dio trabajo en la residencia de los fundadores. A la señora Coulomb se le dio la superintendencia del cuidado de la casa. Tiempo más tarde a Coulomb se dejó a cargo el atender una pequeña biblioteca de la Sociedad Teosófica, mientras a su señora se le dio simplemente el trabajo de secretariado. Cuando los fundadores se trasladaron a Madrás en 1882, los esposos Coulomb los acompañaron y vivieron en la nueva sede internacional de ADIAR. Esa es la historia que pone Ginera Hadassah. Hay dos o tres historias similares a esta historia, muy parecidas, pero tienen pequeñas diferencias. Vamos a quedarnos con la que nos expresa Ginera Hadassah, que es esta. Bueno, en febrero de 1884 el coronel Olcott hicieron un viaje a Europa. La administración de la sede internacional quedó en manos del Consejo de Control. Este consejo pronto se dio cuenta que la señora Coulomb a menudo trataba de obtener préstamos de dinero de los miembros que llegaban a DIAR. Enseguida aparecieron las dificultades entre el Consejo de Control y la señora Coulomb, hasta que al final despidieron tanto al marido como a la esposa, por estar en tratos económicos, por estar acosando a las personas que llegaban ahí, pedirles dinero y préstamos, etc. Después que los fundadores se fueron en febrero, nadie ocupó la parte superior del edificio, que era la habitación de HPB, lindando con la habitación en donde había una pequeña sala llamada Sala del Santuario, donde había suspendido una cámara de madera llamada Santuario. Fue este santuario donde los maestros acostumbraban colocar sus cartas precipitadas en este santuario. Por espacio de varias semanas casi nadie subió las escaleras, a excepción de los esposos Coulomb. Vamos a repetir esto porque tiene un detalle muy importante. Entonces, había en la segunda planta una cámara de madera a la que llamaban santuario. Ahora, no es un santuario común y corriente. Era en ese santuario donde los maestros acostumbraban colocar las cartas precipitadas, es decir, llegaban ahí. Por espacio de varias semanas este santuario entonces estuvo vacío, salvo con la excepción de los esposos Coulomb. Vamos un poco hacia adelante, entonces estamos viendo que echaron a los Coulomb, pero los Coulomb tenían acceso a este lugar. Ellos estaban tramando un complot que les permitiría vengarse de la sociedad y de HPB. Como ya lo mencioné, dice Ginera Hadassah. Coulomb era un carpintero habilidoso y de un tablero de madera corredizo en la parte inferior del santuario. Coulomb era un carpintero habilidoso, ya lo habíamos visto, y él ideó un tablero de madera corredizo en la parte inferior del santuario y también hizo una apertura en la pared detrás de este con un segundo tablero corredizo, es decir, una especie de cortina de madera. La pared de este sitio era delgada. Aquí comienza uno de los factores más ignominiosos del relato. El papel que jugaron en la conspiración los misioneros cristianos de Madrás, aún desde el mismo principio del trabajo de la Sociedad Teosófica en la India, el reavivamiento de la religión india y de la cultura empezó, como era de suponer, a poner obstáculos en el camino y esfuerzos de los misioneros. Cada año que pasaba, la labor de los misioneros se hacía más ardua, por cuanto los fundadores de la Sociedad Teosófica y su grupo de trabajadores estaban inspirados en hacer revivir a los hindúes de su antigua cultura inda, como los budistas de Ceilán, para hacer revivir el budismo. En la India se instalaron escuelas de sánscrito y en Ceilán escuelas vernáculas. Se empezaron a hacer traducciones de las escrituras hindúes y budistas y de ese modo se estableció una contrapropaganda al proselitismo misionero. Lo que está diciendo aquí ya lo sabemos, los misioneros tenían problemas, al principio no tantos, pero cuando empieza a resurgir el interés por las religiones antiguas indias y por el budismo, obviamente empiezan a entrar en complicaciones. Vamos a revisar el tema de que los señores Coulomb habían puesto, bueno, el carpintero puso una especie de trampa para que en el lugar donde se presentaban las cartas él tuviera acceso visual a lo que ahí sucedía. Vamos a ver ahora la otra forma de entender lo de los Coulomb, que esta aparece en la Wiki-Theosophy. La Wiki-Theosophy lo llevan una señora muy culta, por cierto, que vive en Chicago, ahí en la sede de Chicago, y ella se dedica a hablar con los investigadores, filósofos, historiadores, y con ellos trabaja los contenidos que aparecen en esta página, que es una especie de Wikipedia, pero totalmente teosófica, y se llama Wiki-Theosophy. Entonces vamos a ver lo que se dice ahí, que es de alguna manera es una compilación un poco diferente a la de Ginera Hadassah, no completamente, pero un poco. Dice que a finales de 1871 Elena Petrovna llegó al Cairo, en Egipto, formó la Sociedad de Espírita, ya lo habíamos visto alguna vez, para la investigación del espiritismo, del ocultismo francés. Allan Kardec, que estaba haciendo muchos problemas, cosas que analizamos también en las otras cartas de los maestros. Sin embargo, Blavatsky no pudo encontrar mediums honestos, aunque los buscó por todas partes, recuerdan que ya lo vimos,
y calificados para realizar el tipo de investigación que había imaginado, como una sede entonces donde las personas con cierta clarividencia o mucha pudieran entonces entrar en una especie de adaptado, es decir, en una especie de educación para que pudieran tener una más profesionalización de las habilidades con las que nacieron o que desarrollaron. Por lo que la sociedad se disolvió después de unas semanas, ya lo sabemos. Emma Cotting asistió a una serie de espiritismo con la esperanza de contactar con un pariente muerto. En 1980, Emma Coulomb y su esposo Alexis vivían en Gal, en Ceilán, tratando de operar una pensión, ya lo vimos también. Se enteraron de la llegada de Blavatsky con el coronel Henry Olcott a Bombay para establecer la sede de la sociedad teosófica que había sido fundada en 1965. Emma le escribió a Blavatsky pidiendo un préstamo, pero no había fondos disponibles para ayudarla. Para sorpresa de todos, la pareja apareció en la sede de Bombay la noche del 28 de marzo de 1880, sin zapatos, sin un centavo y hambrientos. HPV, generosa hasta el extremo, los invitó a quedarse hasta que pudieran instalarse. Este relato, si lo comparamos con el de Ginera Hadassah comenta que HPV les ofreció a ellos, al no poderles prestar dinero, que fueran a alcanzarles para conseguirles trabajo. Pero la forma como aparece en la Wiki Theosophy es que aparecieron como de sorpresa, sin zapatos y en un precario estado económico, por lo cual HPV, generosas al extremo, los invitó a quedarse. Bueno, mucho de esto lo vamos a ver en la investigación histórica de las cosas que aparecen en la sociedad. No son grandes diferencias de las dos cosas, de los dos relatos, porque al final llegaron esas personas y de alguna manera solicitaron, perdón, a Blavatsky ayuda y Blavatsky la ofreció. Ya fuese por sorpresa que llegaron, de todos modos los ayudó, por el gran corazón que tenía y que los ayudó a instalarse, o ya sea por la correspondencia que dice Ginera Hadassah en su revisión. Bueno, vamos más adelante, mucho de esto lo vamos a ver, pero no nos vamos a detener en eso, pero simplemente quiero que vean para el estudio de las logias de las cartas, puedan poner en comparación 3 o 4 versiones de lo mismo, simplemente para que nosotros tengamos una suma de versiones y de ahí entendamos que al final los Coulomb estaban aparentemente predestinados a entrar en contacto con la sociedad teosófica. Y una vez ahí, pues ya sacaron lo que normalmente habían sacado en las estancias anteriores donde habían estado, o sea, muchas complicaciones. Bueno, en consecuencia, seguimos con la parte de color rojo, que es la parte de la carta de Ginera Hadassah, y la verde son los anexos. En consecuencia, cuando los Coulomb se pusieron en contacto con los misioneros, con su historia del tablero corredizo en el santuario, los misioneros hallaron una excelente oportunidad para aniquilar a la sociedad teosófica. Es decir, el señor Coulomb le dijo a los misioneros, yo ya instalé algo para espiar y para ver si realmente eso pasa o no pasa lo que dice la señora Blavatsky. A los misioneros les pareció importantísimo. Tomaron a su cargo los Coulomb y los atendieron financieramente, les dieron dinero, lanzando un ataque contra la sociedad en la revista Misionera. Ahí ofrecían la así llamada evidencia para probar que los maestros eran pura invención de HPV y que las cartas producidas fenoménicamente en el santuario eran escritas por HPV y colocadas ahí por los Coulomb con el consentimiento de ellos. Es decir, la intriga decía que existía el santuario, cosa real, que en el santuario se había puesto una trampa, cosa real, y que HPV le había pedido a los Coulomb que ellos pusieran con el consentimiento de ella las cartas allí, cosa irreal. Con eso tenemos la famosa teoría esta de los vagones de ferrocarril. Los vagones de ferrocarril es una teoría que habla es una teoría cognoscitivista que comenta por qué a veces una persona se cree una mentira y dice que porque ponen un primer vagón que es cierto, un segundo vagón que es cierto y el tercer vagón es falso, pero uno compra todo. Entonces, es decir, hasta el santuario, sí, pusieron una trampa en el santuario, sí, y en ese lugar del santuario se le pedía a los Coulomb por parte de Blavatsky que pusieran las cartas, no, pero cuando uno lee esto, pues uno compra todo el modelo, precisamente porque arrancó con 2 cosas ciertas, y entonces no se da uno cuenta que está comprando un tercer vagón que no es cierto, y es donde está la calumnia. Bueno, entonces, al mismo tiempo, las cartas fraguadas por los Coulomb era dar a comprender que eran de la escritura de Blavatsky. Lo hicieron para demostrar que la idea de los maestros era una simple estratagema por parte de HPV. La historia que tramaron los Coulomb era que a sugerencia de HPV, Coulomb hizo un tablero corredizo en el santuario y una cobertura del otro lado. O sea que incluso HPV la mandó a hacer esto. Así, evidentemente, las cartas no eran colocadas misteriosamente por los maestros, sino que desde este tablero una mano las ponía y se cerraba el tablero. Y dijeron los misioneros, pues ahí está el tema. Es decir, si HPV, como dijeron los conspiradores, mandó a hacer ese tablero,
Pues entonces estaba muy fácil, cerraban con llave y por del otro lado de la pared se abría y se metía la carta, es lo que está diciendo aquí. Bueno, entonces sí, evidentemente las cartas no eran colocadas misteriosamente por los maestros, sino que eran escritas por HPB con su propia mano y colocadas en el santuario mediante la secreta abertura practicada en su habitación que hipotéticamente ella había mandado hacer. Ahora bien, docenas de personas y varios meses antes de la partida de HPB no solo vieron el santuario, sino que también lo examinaron detenidamente. Ellos sabían muy bien que allí no existía tablero corredizo en la pared interior del santuario, ni tampoco en la pared donde estaba colocada existía una combinación con la habitación del otro lado. Para los que habían examinado el santuario era evidente, después de la partida de HPB, que nadie había subido al piso superior de la casa y que Coulomb había inventado los tableros. Bueno, vamos del lado verde y del lado verde son las otras versiones de lo mismo. Con el tiempo, Emma se volvió envidiosa e insatisfecha, dice la Wiki Theosophy. Ella calumnió a Madame Blavatsky con saña a sus espaldas. En el 84, los fundadores fueron a Europa y el coronel Olcott, presidente de la Sociedad Teosófica, nombró 7 hombres para servir como junta de control. Ya habíamos oído hablar de la junta de control, pero no que habían sido nombrados 7 hombres para formarla. Tampoco habíamos escuchado quién lo había hecho. Lo hizo el coronel Olcott como presidente de la sociedad, nombró a 7 hombres para servir como junta de control de la organización durante su ausencia. Evidentemente se agregó a Alexis a la junta porque la señora Coulomb insistió en Henry Steele Olcott, que su esposo era un hombre orgulloso y que sus sentimientos se veían heridos si lo dejaba fuera. El coronel Olcott comentó más tarde, si hubiera tenido siquiera una idea de su verdadero carácter, en lugar de hacer de su marido un miembro del comité, debería haber hecho que nuestros sirvientes los persiguieran ambos fuera de nuestro recinto con varas de bambú. Los Coulomb, esta declaración tampoco la sabemos, pero tiene una cita donde aparece. Los Coulomb tenían una influencia y acceso considerables al funcionamiento de la propiedad de la sede. Alexis alteró las habitaciones de Blavatsky para respaldar la acusación de que ella había usado el fraude para producir las cartas precipitadas de los Mahatmas. Aquí, cuando habla de que Alexis había alterado las habitaciones de Blavatsky para respaldar, sabemos del otro lado, lo que nos dice Henry Hadassah, de qué manera las había alterado. Bueno, los miembros de la Junta de Control descubrieron que Emma Coulomb había estado tratando de pedir dinero prestado a los miembros indios. Finalmente, el 14 de mayo del 84, el Consejo General de la Sociedad Teosófica destituyó a Emma y a Alexis Coulomb de sus cargos, basándose en numerosas declaraciones juradas sobre su comportamiento de sus víctimas. Alexis fue acusado de desobediencia a la Junta y de ayudar a instigar a su esposa en actividades difamatorias. Se agregaron 10 cargos contra Emma, incluidos intentos de extorsión y chantaje, mentir, murmurar, disuadir a la gente de unirse a la sociedad teosófica, negando los fenómenos de Adiar y hacer afirmaciones de actividades barbáricas por parte de los teosóficos. Bueno, con esto nosotros podemos completar mejor entonces el relato que estamos estudiando, porque en algunos de los relatos aparecen cosas que no aparecen en el otro, y podemos tener una mejor idea de lo que allí estaba sucediendo con el santuario y con lo que hicieron estos desagradecidos de los Coulomb. Esta era la situación de la ciudad cuando ella, expresando sus propias palabras del maestro, puesta entre la vida y la muerte, dice Blavatsky, comparece ante el tribunal de la opinión pública. Ese tribunal, el más frívolamente cruel, el más prevenido y el más injusto, dice el maestro. Entonces, claro, todo esto lanza a HPB, que había ayudado enormemente a los Coulomb, las lanza a este tribunal de la opinión pública. Un tribunal frívolo que busca las cosas como más amarillistas, cruel, muy prevenido, es decir, muy prejuiciado y sumamente injusto. Bien podría preguntarse si los maestros estaban en tan íntimo contacto con los acontecimientos del mundo, ¿cómo es que no fueron capaces de advertir el ataque de los misioneros a la sociedad? Esa es una pregunta que se hizo mucho, dice Ginebra Cadas. Y él contesta, ellos lo advirtieron y también advirtieron el sacudimiento que esto ocasionaría a la sociedad. Ante la pregunta de cómo los maestros, siendo tan desarrollados, no pudieron proveer esto, entonces Ginebra Cadas dice, claro que lo hicieron. Y aquí pongo en azul entonces el texto para entender. En una carta precipitada en un coche de ferrocarril en marcha, que el coronel Olcott recibió en Inglaterra el 5 de abril del 84, aparece lo siguiente. Cualesquiera que sean las noticias de Adiar, no sienta ni sorpresa ni descorazonamiento. Es posible, aunque en los límites del karma tratemos de impedirlo, que usted tenga que soportar grandes fastidios domésticos, dicen los maestros. Es posible, aunque bueno, tendrá que ver con los límites del karma, si es que puede o no impedirse, que usted tenga que soportar grandes fastidios, sorpresas y descorazonamientos. Durante años han albergado bajo vuestro techo a un traidor y a un enemigo. Durante años han albergado bajo vuestro techo a un traidor y a un enemigo.
y el partido de los misioneros está más que dispuesto a aprovecharse de toda la ayuda que ella pueda dar. O sea, están advirtiendo, esto es algo que va a pasar. El partido de los misioneros está más que dispuesto a aprovecharse de toda la ayuda que esta señora les pueda dar. Un verdadero complot han sido formado. Ella está alocada por la aparición de Mr. Lane Fax, por los poderes que usted ha conferido al Comité de Control. Nosotros hemos producido algunos fenómenos en ADIAR después de que HPV ha dejado la India a fin de proteger a Upásica, es decir, a HPV también, contra los conspiradores. Esto está en las cartas de los maestros de sabiduría de la primera serie de la página 18. Bueno, eh, aquí está. Ah, bueno, vamos a ver ahora, claro, después de ver aquí lo que está pasando y el lío en el que se metió HPV, pues por supuesto que hay una carta entonces que aparece en la carta número 3 de las cartas de los maestros de sabiduría en la primera serie del Mahatma Morya que escribe a Elena Petrovna Blavatsky con instrucciones respecto al qué hacer con el grupo interno de la Logia de Londres. Estamos más o menos en la misma época. Esta es la carta que la carta que aparece es un facsímil del original, y vemos la transcripción de imagen en la página 1. Es decir, vamos a hacer un pequeño remanso para analizar un poco lo que estaba pasando con Blavatsky cuando fue acusado. Le hará saber al círculo interno lo que sigue mostrándoles y dejándoles este papel. Si le resulta difícil leerle mi letra, entonces hago una copia en limpio. Le dice Morya. 1. Si se encontraran los medios para continuar con la enseñanza esotérica interrumpidas el año pasado, y si Mahatma Kotomi encontrara la posibilidad de reanudar su correspondencia, esta última solo podría pasar por las manos del señor Sinet, como hasta ahora. Lo primero que dice Morya es, vamos a poner orden. Si va a haber más correspondencia, tendrá que ser solamente a través de Sinet. Fue el corresponsal elegido desde el principio, resucitó a la Logia de Londres y trabajó por la causa de la Theosophical Society, de la ciudad de Teosófica. Es justo que coseche el fruto del karma. El Mahatma, su corresponsal, no podrá transferir enseñanza en serie con ningún grado de justicia a nadie más. Entonces, lo primero que hace en esta carta es informarle a HPV que si se reanuda la correspondencia tendrá que ser solamente con CINET, y aquí pone las causas. Si él fue elegido desde el principio, y merece kármicamente por haberlo hecho bien, el ser la única persona vinculada con la recepción de las cartas. 2. Una vez resuelto esto, queda en cuestión el que los medios de qué medios hay que mantener correspondencia incluso con el señor Sinet. HPV no se hará cargo del envío y transmisión de las cartas. Ella ha mostrado su disposición a sacrificarse en esta dirección durante suficiente tiempo, y a menos que lo haga por su propia voluntad y sin hacerme la pregunta, ni siquiera yo, su gurú durante muchos años, tengo el derecho de obligarla. Damodar tiene la misma o incluso más desgana para hacer esto. Dado que el acto pertenece al karma, KH no puede y no lo obligará, ya que no debe entrometerse con el karma. Sigue siendo Mohin Babu. No ha alcanzado esta etapa de desarrollo fisiológico que le permite a un Chela enviar y recibir cartas. Su evolución ha sido más en el plano intelectual y justo ahora está comenzando una mayor actividad en la frontera entre eso y lo espiritual. Y sus declaraciones, como hasta ahora, estarán en gran parte inspiradas por su maestro. Cada día mejorará si sus amigos miopes no lo eliminan con sus tontos cumplidos y él no cede a las influencias seductoras que convengan. En la segunda parte está hablando entonces de por qué tampoco puede ser Damodar, y aquí está hablando de que pues es un alumno muy adelantado, pero todavía está en la frontera entre la parte intelectual y la parte espiritual, y también que hay un peligro. Si sus amigos miopes lo siguen adulando y adulando con tontos cumplidos, y lo van a sacar lo van a sacar de frecuencia. Si no cede a eso, entonces obviamente que seguirá su desarrollo. Página 2 de la misma carta. Hacia él hay un futuro para él, pero no está listo para la transferencia física de las cartas. Además, cuando o si cae una vez bajo el hechizo de la vida mundana, su inspiración cesará. Si cae en el hechizo de la vida mundana de los halagos, la inspiración de la que goza bajará de potencia y su nombre será escrito en el rollo como un fracaso. Hay peligro para él. Su maestro lo percibe y vacila. Todavía hay otra persona, pero esa persona, incluso si se le otorgan tales poderes, lo ocultará hasta el final. No todos están preparados para cortejar y aceptar el martirio que bien puede resultar de esta gran calamidad, la interrupción de los propios estudios y desarrollo. Es decir, cualquier adepto, cualquier chela, cualquier estudiante avanzado que lo haga, entra en enormes peligros de retrasar su propio proceso de desarrollo. Tercero, quien quiera que se encuentre, si se encuentra uno para transmitir al señor Sinet las cartas de KH,
Ni el círculo interno, ni siquiera en su conjunto están ahora, la Logia de Londres, están ahora en posición de beneficiarse o recibir tranquilamente las instrucciones deseadas. Un grupo de estudiantes de las doctrinas esotéricas que cosechen algún provecho espiritual debe estar en perfecta armonía. Repito, un grupo de estudiantes de las doctrinas esotéricas que cosechen algún provecho espiritual deben estar en perfecta armonía y unidad de pensamiento. Cada uno individual y colectivamente tiene que ser completamente desinteresado del ego, amable y lleno de buena voluntad hacia los demás, al menos dejando a la humanidad fuera de cuestión. No debe haber espíritu de fiesta entre la banda, ni maldicencia, ni mala voluntad, ni envidia, ni celos, ni desprecio o ira. Lo que hiere a uno debe doler al otro. Lo que alegra debe sentirlo con placer la otra persona. B. Esta logia de Londres, incluso en su círculo interno, en tal grado que es absolutamente requerido por nuestras reglas y leyes, es solo gracias a la gran amabilidad de KH que, a pesar del estado deplorable en el que se encontraba la logia de Londres durante casi 2 años y que carecía de los requisitos mencionados, aún mantenía correspondencia ocasionalmente con el señor Sinet. La reciente cuestión de problemas domésticos se habría solucionado pronto si la mayoría de ellos evitados, si hubiera existido esa verdadera unidad fraterna que mueve a un gran cuerpo de hombres a actuar como un solo hombre y como dotados de un solo corazón y una sola alma. Me veo obligado a decir que vamos con la tercera página, la página 3, un cambio total de sentimientos en la Logia de Londres puede sacar a la luz su utilidad potencial para la gran causa que hemos defendido. En su estado actual, lo encontramos tendiendo en la dirección opuesta a la Logia de Londres. No es más que un globo brillante, muy probablemente el más brillante del siglo teosófico, pero para la sociedad de padres es una consecuencia aristocrática, un imperio dentro del imperio, que gravitando hacia su propio centro de hábitos fijos, prejuicios y mundanalidad, pone en confusión a todo el cuerpo, cuando tan fácilmente podría convertirse en una roca de salvación, el puerto más seguro para los miles de sus miembros. Es decir, el ego de los que estaban en la Logia de Londres empezó a ser un núcleo y a sentirse tan importantes como el propio contenido de las cartas de los Mahatmas, y entonces por eso es que se expresa de esta manera. Entonces, por eso se dice, no es más que un globo brillante, lo que han hecho la Logia de Londres, muy probablemente el más brillante en el cielo teosófico, pero para la sociedad de padres es una consecuencia aristocrática, es decir, se sintieron como muy importantes, un imperio dentro del imperio, es decir, una manera diferente de analizar las cartas, diferente a lo que normalmente los maestros trataban de transmitir, que gravitando hacia su propio centro y no hacia el centro del conocimiento teosófico, habrían hábitos fijos, prejuicios y mundanalidad que ponen en confusión a todo el cuerpo, cuando tan fácilmente se podrían haber ellos convertido en una roca de salvación. Es decir, analizando las enseñanzas sin alterarlas y sin sentirse los enviados o los seleccionados divinos para poder tener esta correspondencia. Tendrá que cambiar su política hasta ahora exclusiva y egoísta si quiere vivir. Tendrá que convertirse en parte integral de la hermandad universal si quiere ser un cuerpo teosófico. Tendrá que actuar en plena sintonía con la casa matriz y promover la observancia de la perfecta solidaridad y unidad de pensamiento de toda la sociedad. No se debe permitir chismes ni calumnias, ni mostrar predilecciones personales ni favoritismos. Si nos tuviera nosotros por instructores, Mahatma Kutumi puede, por supuesto, como un adepto independiente en su propia capacidad privada, escribir a quien elija, si encuentra los medios para hacerlo sin infringir la buena ley secreta. Pero él nunca consentirá seguramente esto. Página 4. Apartarse de esa ley, aunque para satisfacción de los que le han sido más devotos que la Logia de Londres y especialmente el Círculo Interior, separen el grano de la paja porque no tendremos nada que ver con esto último. Que escuchen los consejos amistosos. Vean que el historial absolutamente estéril hizo hasta el regreso del señor Sinet de la India y aprovechó la elección. Ustedes que dicen que conocían el karma, inútil señalar los diversos escándalos de la sede en Bombay y Madrás como paliación de su pasada negligencia. No es excusa. Los gerentes han cometido y cometerán muchos errores precisamente porque ya están solos y sin ayuda ni protección, pues tendrán que haber evitado intimidades tan peligrosas y no tener a nadie más que culpar sino a ellos mismos de que se abusó de su confianza. Ellos son los culpables de haber permitido de que se abusara de su confianza. Esto es muy importante. Y así podrían ser algunos de la Logia de Londres que pecaron por imprudencia y entusiasmo. La naturaleza humana es exactamente tan débil en Nadiar como en Chancery Lane o París. Es realmente una tarea difícil combinar tanto material deficiente en una organización fuerte y perfecta. Sin embargo, el futuro del movimiento teosófico depende de los miembros del círculo interno. Si no se organiza como debe ser, la culpa la tendrán ellos mismos. ¿Cuál es la culpa?
Pues viene aquí de pudieron haber evitado intimidades peligrosas. Por eso tendrán que culparse solamente a ellos mismos. Y pecaron de imprudencia y entusiasmo. Un entusiasmo imprudente, exagerado, que generó, obviamente, el que pudiera estar ahí los Coulomb haciendo las barbaridades que ya hemos descrito. Continuamos entonces con el texto de Ginebra Hadassah, pero vemos entonces que la forma como está escribiendo el maestro Moria ya también está señalando las enormes repercusiones que tuvo el tema este de los Coulomb en la sociedad teosófica. Continuamos. Si los maestros previeron el ataque, ¿por qué no lo previnieron? La respuesta fue ya dada por el maestro, aunque en los límites del karma tratemos de impedirlo. Eso es lo que dijo el maestro. Dice, aunque en los límites del karma tratemos de impedirlo. Es decir, siempre el karma evitará que ellos puedan hacerlo. Los errores cometidos, aún por sus agentes de mayor confianza, deben llegar a sus debidos resultados, con dedicada insinuación y sutiles advertencias, pero de tal naturaleza que no fuerce la voluntad de sus agentes. Los maestros indican los posibles peligros, pero si la advertencia no se toma en cuenta por los advertidos y el error en la técnica se lleva a cabo a pesar de la advertencia, ellos no intervendrán para prevenir las consecuencias, porque su misión es advertir, no corregir. Es lo que yo entiendo de esta zona. Seremos muy útiles a ustedes en la medida en la que podamos advertirles las cosas, pero seremos inútiles a ustedes si ustedes, a pesar de las advertencias, se meten donde no deben, porque entonces ya estarán entonces en un terreno en el donde nosotros, los seres de la luz, es decir, los maestros, no pueden hacer nada. Existe una segunda razón por qué los maestros, una vez que el efecto se ha puesto en marcha debido a una causa, únicamente vigilan y no intervienen. Esta razón es para apartar las ovejas de los cabritos, para utilizar un símil cristiano. Los maestros utilizaron este disturbio entre los miembros de la sociedad para ver quiénes permanecían por principios de la sociedad y quiénes por las personas. Y esto es bien importante. O sea, quiénes estaban ahí porque admiraban a alguien de ahí o quiénes estaban ahí porque habían entrado en la esencia de la teosofía. La esencia de la teosofía no es ningún miembro. La esencia de la teosofía es la esencia de la teosofía. Y tiene que ver entonces con toda la información que se dio a Blavatsky como amanuense de grandes maestros o que dieron los propios maestros a través de las cartas. Esa es la esencia. Y entonces esto sirvió, de acuerdo a Ginebra Hadassah, para poder diferenciar quienes estaban ahí porque admiraban a los miembros o quienes estaban ahí porque admiraban y se sentían atraídos por la esencia. Cuando la sociedad es atacada desde afuera o entre choques de sus karmas personales, hacen las más amargas divisiones entre los miembros. Los maestros se dan cuenta de que aquellos para quienes la teosofía, la causa de la verdad, esté estrechamente asociada con una personalidad, cuando la crisis se produce abandonan a la sociedad, porque la causa, de acuerdo a ellos, estaba asociada a la personalidad. Y por lo tanto, cuando se ataca a la personalidad, pues se abandona a la sociedad, porque su fe en la integridad de aquella persona ha sido sacudida, pues en ella ven una prueba que parece que la hace indigna. Pero también se dan cuenta de aquellos otros para quienes la gran filosofía y especialmente el trabajo de la humanidad universal, hermandad universal, están basados sobre principios y no sobre personas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el maestro? Bueno, que al ser atacada Blavatsky, y mucha gente pudo haberse sentido defraudada interiormente, abandona la causa porque no había abrazado la causa, había abrazado a la persona. Y ese es un error, es lo que está diciendo aquí el maestro Moria. Estos últimos en cada emergencia permanecen firmes dentro de la sociedad y llevan adelante el trabajo estropeado. Es precisamente para seleccionar a estos últimos y utilizarlos para los más amplios campos de servicio que los adeptos permiten el entrechoque de las fuerzas kármicas de los miembros, sin intervenir, por mucho que ellos lo lamenten, por la confusión que esto produce en la mentalidad del público y la energía que se malgasta al vivir los miembros antifraternalmente, es decir, chocando unos contra otros. Porque el futuro de la sociedad depende de aquellos que primero y ante todo dedican su lealtad a los ideales teosóficos y solo después practican alguna devoción a las personas que reverencian como líderes o como instructores. Vil y vulgar discernimiento. Voy a repetir la parte que está en negrita. Los últimos en cada emergencia permanecen firmes dentro de la sociedad. Estos últimos, los que saben que están ahí por el conocimiento, por la sabiduría de los maestros. Estos últimos en cada emergencia permanecen firmes dentro de la sociedad y llevan adelante el trabajo estropeado para remendarlo. Es precisamente para seleccionar a estos últimos y utilizarlos para más amplios campos de servicio que los adeptos permiten los entrechoques, porque en los entrechoques se dan cuenta entonces de quién
está vinculado a la esencia de la teosofía y quién a los miembros. Y luego la última parte en rojo, porque el futuro de la sociedad depende de aquellos que primero y ante todo dedican su lealtad a los ideales teosóficos, es la causa, y solo después devocionan a las personas y a quienes reverencian como líderes o instructores. Bueno, pero a menudo los principios y las personalidades se encuentran tan entretejidos en la mente del hombre que para separar uno del otro se requiere una intuición muy bien desarrollada. Este es uno de los problemas que tiene que resolver el ocultista. Repito, pero a menudo los principios que uno sigue a través de lo que una escuela normalmente detenta y las personalidades, es decir, los líderes, que normalmente son los promotores o los que exponen estas verdades, se encuentran tan entretejidos, mezclados, cosidos, que la mente del hombre, que para separar uno del otro se requiere una intuición bien desarrollada para saber qué cosa es una devoción a la persona que realiza el trabajo y qué tanto es una devoción a la esencia del trabajo que es desarrollado. Este es uno de los problemas que tiene que resolver el ocultista. Otro factor en este problema es que los maestros no están ansiosos de que todo el mundo se convenza de su existencia, no están ansiosos. Con respecto al trabajo de ellos y al de sus agentes, el maestro Cache ya dijo alguna vez que no en estas personas que no comprenden el sacrificar sus prejuicios ni sus prevenciones en la exposición de la verdad, no deseamos convencer a estos últimos. Ningún hecho y ninguna explicación puede devolver la vista a un ciego, dice. Además, nuestras existencias se volvieran absolutamente intolerable, sino que imposible, si todos sin distinción estuvieran convencidos. Cartas de los Maestros de Biblia, primera serie. Bueno, entonces aquí está explicando el maestro KH una realidad. Que estas personas que no comprendan en sacrificar sus prejuicios ni prevenciones en la exposición de la verdad, es decir, que entran a la teosofía pero muy cerrados y no van a dejar que penetre en ellos ninguna de las verdades profundas si es que entran en choque con sus condicionamientos. Bueno, y aquí aparece otra oración muy pequeña, frívolamente cruel, un párrafo, bueno, una frase. Aquellos que hayan leído las cartas del maestro KH, quien posee una delicada apreciación del significado de las palabras inglesas, notarán una y otra vez el sorprendente conocimiento que el maestro posee sobre las inflexiones de las frases inglesas para poder mandar el mensaje más exacto posible. Ninguna palabra es tan precisa y bien colocada como frívolamente cruel, que refleja el deleite de la indignación pública, cuando se dirigen a un hombre o una mujer en su vida pública, en que los sentimientos del público se encuentran aventados por la ira levantada por sus prejuicios. Es decir, se hace una especie de enjuiciamiento público y se hace picadillo a la persona a quien se está juzgando. Bueno, con un sentimiento de irresponsabilidad que caracteriza a los salvajes, el público trata de desgarrar a pedazos a la víctima, motivo de su indignación. No obstante, hay una impertinente ligereza en todo ello, porque cuando se les ofrece una nueva víctima o algún otro tema, se vuelven a excitar sus emociones y se olvidan de los desmanes cometidos y con ello la ruina que ocasiona. Y es real, las comunidades que practican linchamientos después se sienten muy culpables por lo que hicieron, pero después cuando vuelve otro cartucho que vuelve a incendiar las mentes de la gente se olvida de los desmanes cometidos y de la ruina que ocasionaron y vuelven a caer en el mismo tema. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos varios problemas. Están los maestros que escriben una carta, se la mandan al Chela, el Chela versado, que nomás había dos, pero ya lo veremos más adelante. Este lo transmite, entonces el maestro al Chela, el Chela después de recibirlo la precipita, Blavatsky lo toma y la entrega, pero resulta que cuando la entrega, aquí están los Coulomb y empiezan a fastidiar este sistema. ¿Y cuál es el problema? La sociedad, que está representada por el señor que está aquí sentado, se queda sin el conocimiento o por lo menos se queda muy mosqueado con el conocimiento después de escuchar que algunas personas eh, han declarado cosas horribles a ese respecto. Este es entonces más o menos la anatomía de la calumnia. Y el problema al final, ¿cuál es? Pues aquí este sujeto que está aquí sentado, que podría ser un sujeto ávido de información, porque está llegando después de un larguísimo proceso toda la información a sí mismo. Más detalles a este respecto. Todo lo que los maestros transmiten es conocimiento, no nada más es verdadero, es súper profundo. Conocimiento que difícilmente cualquier ser humano puede tener acceso. Entonces es oro molido. Utilizan una forma para que llegue al público, en este caso primero a Sinnett y a Hume,
y a muy pocos otros, pero después, obviamente, como ya lo analizamos, esto es para el gran público. Y el gran público que somos nosotros nos deleitamos de estos contenidos, pero lo que estamos viendo aquí, con el esfuerzo de los Coulomb, si hubiera tenido entonces un éxito rotundo la arenga que tuvieron contra Blavatsky, realmente esto se hubiera complicado muchísimo. Bueno, a eso se refiere este dibujo. Continuamos con lo de Ginera Hadassah. Existe una frase que dice que el hombre puede ser perseguido hasta la muerte. Un hombre perseguido de esta manera, en algunas ocasiones, puede acobardarse completamente y huir, o al menos renunciar a su trabajo porque lo están persiguiendo para matarlo, incapaz de seguir adelante entre la insensata persecución del público. Pero hay almas valientes que rehúsan ser perseguidas hasta su muerte. Un alma de este temple fue HPB. También lo fue Annie Besant. Con no menos firmeza y negándose a abandonar su trabajo para el maestro, actuó con Leadbeater. En 1967, muchos de los que se tildaban teósofos trataron de sacarlo del campo del servicio teosófico, a Leadbeater. Más tarde debió sufrir un vejamen por parte de los sujetos despreciables en las calles públicas de Sydney. Fue acosado, acusado y agredido. Y sin embargo, no se le movió ni un pelo, como vulgarmente se dice, sino que serenamente siguió su camino, ejecutando su trabajo sin el menor resentimiento, como si el griterío fuera como las moscas que nos molestan y las apartamos con nuestras manos. Bueno, aquí está hablando el maestro entonces de que no fue nada más el tema de los Coulomb, sino que más adelante también hubo montones de problemas en la sociedad teosófica de diferentes denominaciones. Ya lo sabemos, Rosso de Luna fue expulsado, lo fue readmitido. O sea, sabemos que esto existe en la sociedad teosófica. Y aquí el maestro, bueno, el general Hadassah lo que está haciendo es agregar un poco de las injusticias que han pasado con los líderes que han formado parte de la sociedad. Esto se llama exclusión. Socialmente, las personas que practican exclusión lo que hacen es buscar argumentos rápidamente para utilizarlos y excluir a los miembros. Y eso va totalmente en contra de la fraternidad, porque la fraternidad normalmente es incluyente y no excluyente. Siguiente frase o oración: el karma colectivo de la casta de la que usted forma parte. El karma colectivo de la casta de la que usted forma parte, dice el Ginera Hadassah. Como se desprende claramente de lo que ya le dije antes, fueron los representantes del cristianismo quienes estaban conspirando un atentado para destruir completamente la sociedad teosófica. Pero estos misioneros no pertenecían a la Iglesia de Inglaterra, a la cual pertenecía el señor Leadbeater. El maestro por primera vez devela un hecho que nadie había pensado antes, de que no solamente existe el karma personal, sino también existe un karma colectivo. Repito, el maestro por primera vez devela un hecho que nadie había pensado antes. Y ese hecho es que no solamente existe un karma personal, sino que también hay un karma colectivo, de núcleo, semejante a una casta o el de una nación. Al que el señor Leadbeater no toma parte del complot de los misioneros para destruir la sociedad, antes, por el contrario, la apoyaba firmemente. No obstante, desde que él también era un ministro de Cristo, también estaba envuelto en el karma colectivo de los misioneros cristianos de Madrás. Ahora bien, para el señor Leadbeater, como sacerdote de la Iglesia de Inglaterra, que desconoce eh, a los metodistas, bautistas, congregacionistas y sectas similares, disidentes de la Iglesia anglicana, que estaban atacando a la sociedad, en modo alguno eran sacerdotes, porque no tenían la sucesión apostólica como él la poseía. Antes de recibir la carta del maestro, no se hubiera dado cuenta de que él también le alcanzaba la participación en el ataque con la sociedad. Al ser miembro del grupo que atacaba a la sociedad, por karma grupal o subgrupal, por así decirlo, la persona se siente envuelta o implicada en lo que ese grupo hace en contra de la sociedad. Un poco parecido a Krishna y Arjuna, ¿se acuerdan? Cuando Krishna empieza a observar que no hay posible ganador cuando están todas las partes de los grupos a los que pertenecemos o las individualidades en un conflicto, en una lucha sin cuartel. Bueno, ¿estáis pronto a expiar sus pecados? Es la siguiente frase. Hasta que el señor Leadbeater no se purificara a sí mismo de alguna manera de los pecados de su casta, de modo que las fuerzas del maestro pudieran actuar por medio de él sin obstáculos, era de poca utilidad tener la esperanza de llegar a un chela pronto. ¿Cómo podía entonces él purificarse? Ojo, nos acaba de decir el problema que tuvo Leadbeater de pertenecer a la casta, por así decirlo, cristiana, y que parte de esa casta, de otros miembros de esa casta, del grupo del cual él formaba parte, indirectamente, habían atacado hasta casi querer destruir a la sociedad. Entonces, a algo le tocaba a Leadbeater. Y entonces, por eso dice, ¿estáis pronto a expiar tus pecados? Bueno,
Hasta que el señor Leadbeater no se purificara a sí mismo de alguna manera de los pecados de su casta, de modo que las fuerzas del maestro pudieran actuar por medio de él sin obstáculos, porque al haber este pecado de casta, automáticamente era un nuevo obstáculo para el maestro poder contactar con él. Era de poca utilidad tener la esperanza de llegar a ser un chela pronto. ¿Cómo podía entonces él purificarse? Yendo a Madrás, el verdadero campo de los conspiradores misioneros y demostrando públicamente que un sacerdote de Cristo ordenado estaba de corazón y de alma con la ciudad teosófica. Una acción semejante expiaría los pecados de sus hermanos cristianos hasta donde les correspondía la porción de su karma. Muy interesante. Entonces, aquí se da entonces la posible solución cuando una persona es arrastrada por un fragmento de la casta o del grupo al que uno pertenece y uno entonces tiene que demostrar que a pesar de que el pecado es de casta, es decir, que el karma que se ha hecho es de casta, eh, a pesar de que la persona forma parte del grupo en donde se gestó este karma, la persona entonces hace, como dice aquí, yendo a Madrás, sobre el campo de los conspiradores misioneros, demostrar públicamente que un sacerdote de esa casta no piensa como los que hicieron esa demostración. Y que además esos sacerdote de Cristo ordenado estaba de corazón y de alma con la ciudad teosófica. Una acción semejante expiaría los pecados de sus hermanos cristianos hasta donde le correspondiera la porción del karma de cada quien. Interesante, esta parte es muy interesante. Cómo hacer una serie de principios y declaraciones en donde uno se, se expone públicamente como no, sí formando parte de un grupo, pero no formando parte de lo que un subgrupo hizo dentro del grupo. Esa es la parte de expiación, de acuerdo a lo que yo entendí en esta zona. Los lazos del agradecimiento. El señor Leadbeater había mencionado en su carta enviada por medio de Ernesto, el famoso espíritu, ¿se acuerdan que ya hablamos mucho de él? Hablamos un montón de él, que a pesar de su intenso deseo para entregarse inmediatamente a la sociedad, existían lazos de agradecimiento que lo retenían para tomar una decisión semejante. Como ya se explicó, él era cura de la parroquia de su tío, en el famoso reverendo W. Capés. Él le debía mucho a su tío, pues le había ayudado por medios financieros y otros para ingresar en el ministerio cristiano. Ya vimos también todo eso, ¿se acuerdan? Incluso les mostré fotos de la iglesia donde él oficiaba, creándole un cargo como cura desde el día que fue admitido como diácono. Por varios años siguientes, él y su madre vivieron en Brandshort y naturalmente existían estrechas relaciones entre ellos y el rector. El ir a la India hubiera significado a ojos vista cortar los lazos de gratitud que lo unían a su benefactor. Y cuando el señor Leadbeater le escribió a su maestro en el 84, se daba cuenta de que no podía hacer eso. Eso ya lo revisamos, ¿se acuerdan? Aquí lo está tocando Ginera Hadassah, pero ya vimos entonces que el maestro le dijo, bueno, todo lo que pasó, esto ya de alguna manera ya fue explicado. Bueno, voy a llegar hasta acá. Voy a dejar de compartir para poder pasar a personas que quieran agregar algún comentario o alguna cosa en relación a esta carta. Y dentro de muy poco lo que vamos a hacer es volver otra vez a las cartas de Barker, solamente que estamos tomando un pequeño atajo para poder hablar de las cartas. Yo calculo que en la próxima sesión terminamos con la carta de Ginebra Hadassah y por lo tanto en la siguiente sesión de la que sigue a la que sigue, regresamos con la carta 30. Bueno, ahora si tiene alguien alguna cosa que agregar que pueda mejorar lo que aquí se dijo, que algún comentario que, ¿no? que nos agregue a todos más detalles para poder digerir mejor lo que hemos visto aquí de las cartas, bienvenidos. Bueno, pues chicos, ojalá les haya gustado la reseña. Es una reseña muy bonita, José. Gracias. Hace unos años atrás yo creí que había leído todas las cartas, pero de verdad que no había sacado la sustancia en general de las cartas. Y ahora le estoy dando un enfoque más profundo, uniendo más elementos de lo que había hecho, que la otra vez nada más que había sido leer y punto. Así que gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por mantener vivo este estudio y gracias a todos por mantenernos todos aquí. Y hay que revisarlas y leerlas y releerlas y recontraleerlas, porque obviamente en cada lectura uno está con un gramo más de madurez que permite entender más cosas. Y yo así lo veo igual que tú, Gracias. Ricardo Coutinho. Hola Enrique. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Ya te acabo de ver Oye, allí. oye, ahorita lo que dices de
¿Qué tan fácil nos confundimos entre los ideales y las personas? Eso es algo muy, muy fuerte, ¿no? Pero muy cierto. Y tenemos que estar atentos a esa situación porque como humanos nos pasa, ¿no? Claro, Y lo dijeron en 1887 y hoy estamos peor. Hoy nos vamos siempre con la finta del famoso, del que tiene mucha visibilidad y nos equivocamos. El tema a la hora de discernir está con la causa a la que todos seguimos, es decir, con la esencia de lo que ahí se dice. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Es algo que no solo no hemos podido resolver, sino que se ha empeorado. sí, sí, sí. Y bueno, nosotros como hermanos teósofos, pues me hizo recordar, por ejemplo, el budismo tiene algo muy similar, ¿no? Ellos hablan de la sangha. La sangha Claro, es la sangre es la religión organizada de ellos, claro. exacto, y la comunidad de estudiantes, ¿no? Y digamos lo que es el chelado de ellos y los estudiosos y todo, pero también está la enseñanza del Buda, ¿no? Y ellos también hacen mucho énfasis en esto, ¿no? Estamos acompañándonos en el estudio, pero estamos en la evolución, pero el verdadero norte de todos, como nosotros como grupo, es la enseñanza budista, la enseñanza del Buda, ¿no? Y Claro, hacen esa diferencia, sí, lo hacen diferenciación. muy claro. Buda, Dharma, Sangha. Buda con el Exacto, concepto búdico, Dharma cuando lo empiezas a aplicar como laico, que también lo tienen ellos con el concepto de Upásika, y luego te metes ya eres un monje. Y ahí exacto. también sigue otro camino bastante largo, pero más o menos a grosso modo se ve así. Totalmente de acuerdo contigo. Necesitamos nosotros formas de organización mejor estructuradas, rutas de desarrollo, pero eso genera siempre mucho debate y bueno, pues hacemos lo que podemos. Y al final, si no nos ponemos de acuerdo, rompemos la fraternidad. Entonces es cosa de debatir con mucho cuidado para tratar de copiar a las escuelas que lo hacen de hace mucho tiempo y lo hacen súper bien. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Ricardo. Aunque es una Gracias, opinión, Enrique. tanto tuya como Sí, mía, pero bueno, es una opinión, ¿no? Al contrario. estamos Gracias. aprendiendo, estamos aprendiendo. Sí, Gracias. todos. Ángela, Sí, buenas tardes o buenos días a todos. No sé si se me escucha bien. Mm. perfecto. Bueno, gracias. Es un pequeño comentario, ¿no? Bueno, yo me tuve que salir un poco y no escuché todo completo, pero yo creo que lo básico, en mi concepto, lo básico allí que nos está mostrando la carta y todo lo que se dijo es que tanto antes, en el pasado, como ahora, en el presente, nos está faltando la verdadera fraternidad. Y eso fue lo que perjudicó cuando los Columbo, porque había mucha división y mucha contrariedad en la misma sede. Y respecto al karma, que bueno, yo soy una, digamos, fanática de estudiar el karma, eh, a ellos les llegó, a los Columbo, rápidamente un karma casi que instantáneo porque ellos se divorciaron, o sea, el marido la dejó y él regresó a Francia, creo por lo que leí, creo que en hojas de un viejo diario, y la dejó a ella y cuando ella fue a pedirle ayuda, que la echaron ya definitivamente de la sede, ella fue a pedirle ayuda a los sacerdotes que estaban con ella supuestamente, le negaron toda ayuda. Ella lo pasó muy mal eh, en el resto de sus años que vivió. Bueno, eso Y era otro todo mi poquito en el comentario. Camaloca, seguramente. Sí, posiblemente sí. Ok, Sí, muchas porque gracias. fueron muy desagradecidos, complicados, sinvergüenzas, embusteros, etcétera, ¿no? Y La, el karma les llegó rápido. O y sea, hicieron un daño terrible. no todo se deja para una próxima, ¿no? Muchas cosas que nos llegan a nosotros es incluso de esta vida, pero a veces no nos percatamos de ello. Lo cual es bastante tranquilizante, así es. Pues muy bien, Ángela, muchísimas gracias. Como siempre, siempre que haces un comentario, agregas mucho valor. Gracias. Y ahora está doña Leonor, madre. Ay, buenas, buenas, Enrique. Es muy interesante lo que nos pusiste del señor Gina lo que escribe y lo que, pues ahorita
me amplió pues este pasaje de la vida de la señora Blavatsky y del karma de la sociedad, porque realmente es karma de la sociedad. Pero aún ahora seguimos viviendo y pues tú lo sabes muy bien. Y siento que más bien es que nosotros no hemos, bueno, sí tratamos, pero no realmente no nos hemos dado cuenta real de la naturaleza del hombre actual. Bueno, la evolución que el hombre tiene en general, la humanidad. Y esta naturaleza siento que todavía está muy apegada a la cuarta raza, ¿no? O sea, el egoísmo todavía no se nos quita, y digo, no se nos quita porque yo hay veces que sí me siento que soy un poco egoísta, ¿no? Y digo un poco porque uno se apapacha siempre, no sé qué gran cantidad de egoísmo tengo, pero sí reconozco si es que sí soy egoísta y que tengo muchos defectos que hay que estar puliendo con mucho trabajo. Al menos a mí sí me cuesta mucho trabajo pulir mis defectos. A veces sí los comprendo, pero hay veces que no. Y ese es un trabajo diario y muy duro que tiene que hacer la humanidad. Pero la humanidad tiene tantas cosas en la materia que lo distraen, que es muy difícil seguir este camino. Y lo vemos mucho en la sociedad, porque todos tenemos el anhelo de cumplir con todo lo que marca la sociedad, pero la mayor parte de las veces yo siento que muchos de nosotros no lo podemos lograr. O sea, juntar esa este, fraternidad, pues sí lo logramos con algunas gentes, pero hay otras que dentro de la misma fraternidad, pues sí, hemos visto un poco bueno, ese orgullo que quieren tener para estar arriba de los demás. Y sí hay que reconocer que todos tenemos un poco de valor, ¿no? Y reconocer el valor de los demás, pero es un poco difícil. Al menos sí hay veces que dice uno, no sé si lo estoy reconociendo porque él se lo merece o porque lo envidio, porque es otra, como dicen esos 7 pecados capitales que nos dan, pues, eh, como que están sobre nosotros y los tenemos que hacer a un lado para poder llegar a lo que la sociedad teosófica pide. Bueno, ese es mi pensamiento. Pues mira, si tú eres egoísta, ¿cómo nos dejas a los demás? Y tú eres una Ay, mujer muy estudiosa, estudias un no, pero montón, haces presentaciones muy bonitas y eres un ejemplo para muchos de los teósofos, porque a veces no estudiamos lo suficiente, no revisamos, no repasamos, no agarramos, simplemente cerramos el libro y vamos a lo que sigue. Y entonces tú eres un ejemplo. Me sorprende que digas que te veas así porque eres un ejemplo, por lo menos para mí eres un ejemplo. La forma como trabajas y das las clases es impresionante. Y de egoísmo, pues también te siento muy baja, entonces todos estamos fritos después de que tú te pones así. Claro que hay que trabajar esas cosas muchísimo, es muy difícil, pues somos animales y tenemos una animalidad que controlar y nos perdemos de repente. Usamos los vectores, hay vectores animales, vectores astrales, vectores mentales, causales, etcétera, y hay que saber cómo son esos vectores para saber qué nos ofrece cada vector y saber elegir de las cosas que hay ahí, porque en un descuido al rato ya estamos otra vez en lo mismo. Y eso pasa pues, con todos los miembros, también pasa fuera de la sociedad. Y luego lo que ahí el maestro también señala, dice, hay que tener cuidado con la gente que se admite y cómo se admite y qué tipo de cosas se les dan. No puede ser caridad para todos. Tienes que ser un poco más lúcido a la hora de, como hacen los budistas también. Tienen que poner a prueba antes de hacer los refugios, etcétera, y ahí se observa, antes de dar rápidamente a una persona tantas, tantas facilidades, porque por eso lo señalan. Es un entusiasmo y imprudencia, una mezcla ahí muy rara. Pero muchas gracias, Leonor, yo te admiro mucho. Gracias por lo no, que... bueno, yo lo veo, por ejemplo, porque mi hija ahorita como es directora
de la sociedad teosófica aquí en México, luego se queja de que muchos entran así queriendo ser, y sobre todo ese egoísmo que te digo que tenemos, que muchos entran queriendo tener esos poderes ocultos de la naturaleza del cual hablo. Y nomás no, como no, es que hay que trabajarlos para obtenerlos, pero los quieren obtener sin trabajar. O sea, esa es otra cosa que uno, siento que, por ejemplo, los Column querían hacer resaltar que ellos eran mejores, siento, o sea, y generalmente muchos se acercan a la sociedad teosófica para obtener poderes, esos poderes ocultos de la naturaleza, que uno los tiene que trabajar. Bueno, al menos es lo que pienso. Bueno, pues yo recuerdo con mucho agrado una vez que alguien preguntó a un jovencito que era masón, que te dijo que cuál era la ventaja de la teosofía sobre la masonería, y tú le dijiste, mi papá me dijo que me metiera yo de teósofa, porque en primer lugar aquí no hay jerarquías ni rangos, todos somos iguales en teoría, y al ser iguales construimos un modelo de fraternidad que no hemos podido, pero bueno, en eso estamos. Y yo te admiro un montón, y bueno, voy a que no pase al registro eso de que eres egoísta, porque como que no lo comparto mucho, pero me gustó mucho Bueno, todo. es Muchas porque gracias. tú me has visto pues, durante mucho tiempo, pero pues los demás no saben. Y hay que reconocer lo que uno es, aunque, como dicen, no trata uno sobre todo todos los defectos, trata uno bueno, se da uno cuenta, porque luego uno no se da uno cuenta de todos los defectos que tiene. Pero sí, yo sí, ya a estas alturas, sí reconozco que tengo un chorro de defectos que todavía no los logré darle la vuelta, y por eso espero que en mi próxima reencarnación pueda trabajarlos. Bueno, pues muchas gracias, Leonor. Y nos pasamos Gracias a con ti. Wilma y yo creo que ahí terminamos, chicos. Wilma. Ujú. Ahora sí se abrió. Primero, Enrique, muchísimas, infinitas gracias por este trabajo que haces con tanta dedicación, amor y que muchísimas gracias a ti y a todos los hermanos que están siempre participando, porque también en la participación se nos abren, ¿cómo puedo Hombre, decir? claro. De hecho, es la parte Canales más tan, importante de esto. Las sí, preguntas que sí. hacen, los comentarios, sí, sí, sí. Sí, así que 1 millón de gracias a Ah, todos, pero realmente a todos, ya pero a bájale. ti en cabeza. Pero solamente es un comentario muy, muy pequeño, pero en el momento en el que, digamos, en la jornada, en el momento en el que mi alma está recorriendo, me resuena muy, muy, muy fuerte. Bien, de buena manera. Es esto que tú lo mencionaste o lo leíste realmente y después lo comentaste sobre todos estos problemas que se estaban viniendo sobre la sociedad teosófica con la conspiración de los esposos Coulomb y los misioneros cristianos. Y la cosa era ah, cómo los maestros no lo no lo evitaron, no es la cosa, no lo protegieron, no es la cosa. Pero bueno, en la carta decía que ellos sí lo advirtieron y nos lo Claro. volviste a leer 2 veces. Lo advirtieron. Eso me resuena tan fuerte, Enrique, y lo advirtieron. Y más tarde hubo algo que también dijiste cuando estaba y lo releíste. Dijiste que algo como esto, como que la misión de los maestros es advertir, no corregir, porque ahí está nuestra propia jornada, lo que dice la hermana Leonor tan sabiamente, ¿no? Es un trabajo diario, es duro, cada uno tiene que hacerlo y es continuo. Pero bueno, el saber que estamos por una jerarquía desde bien arriba hasta otros que están más próximos, que estamos siendo
dirigidos, protegidos, pero que al final de cuentas la respuesta es nuestra responsabilidad, uf, me resuena muchísimo. Pueden advertirnos, pero si no estamos, voy a hablar en primera persona, si no estoy dispuesta a escucharlo o a abrirme a, y actuar de una manera, a salir, digamos, de la, qué sé yo, del cuaternario y escuchar más con el corazón, no va a pasar nada, ¿no? Pueden haber mil advertencias, pero no pasa nada. Muy lindo esto, Enrique. Me quedo con esas Gracias, gracias, dos Wilma. Voy a hacer un frases. comentario de lo que estás haciendo ya para cerrar el día de hoy el estudio. Eh, Primero hay que poner, yo creo que en orden, todo lo que dicen en esta clase los maestros. Está hablando de karma, como dice Ángela. El tema es un mensaje de karma, que es como lo más importante, y además sabemos que es de las leyes más importantes, quizá la más importante, que está encima incluso de los dioses. Y entonces, teniendo en cuenta eso, no tomemos como un absoluto el que los maestros no pueden intervenir y que solamente advierten, porque hay ocasiones en donde sí que intervienen, cuando el karma da las condiciones para que esto ocurra. Entonces, aparentemente, y eso parecería una contradicción, pero es solamente por la forma como se presenta, creo yo, estamos especulando. Pero con lo poco que yo sé de esto y lo poco que he vivido, aunque ha sido muy intenso, me doy cuenta entonces que en un momento dado los maestros sí intervienen, si hay ciertas condiciones y si el karma de alguna manera lo autoriza, y por eso lo hablan ahí, que solo si el karma lo autoriza se puede intervenir. Está muy escondido, está muy metido, pero está. Con eso entonces tenemos que corregir dentro de las lenguas europeas que usamos y decir que la gran mayoría de las veces los maestros solamente advierten y en poquísimas veces se ven con la posibilidad de corregir o de dar una ayudadita cuando el karma lo permite. Entonces construimos algo en donde no perdamos de vista la parte piramidal de lo que va hasta arriba, que es el karma, y luego los demás pisos que van un poco hacia abajo. Es un poco complicado, por eso es que hay que estudiar eso en las logias, hay que volverlo a leer con mucho cuidado, antes de utilizar ya dentro de las precariedades de nuestros lenguajes europeos las afirmaciones que hacemos, y por eso es como dice José, vuelves a leer y al rato vuelves a verlo de una manera diferente porque te brincaste o porque es tan densa lo que ahí se dice que luego se complica un poco la situación. Bueno, perdón, Wilma, es nada más una observación sobre ese tema. Y por favor no me adulen porque me hacen daño. Es con mucho gusto hago esto y al contrario, les agradezco a todos que estén acá. Chicos, nos vemos la próxima Muchas clase. Que estén gracias. todos muy bien. Muchas Les mando un gracias. abrazo fraterno desde aquí, desde México. Que estén todos bien. Y hasta luego, chicos. Un abrazo Gracias. grande, Muchas Enrique. gracias. Gracias.